Continuamos con el avance de la materia de álgebra básica. En este caso vamos a ver el tema de estructuras algebraicas. Para hablar de estructuras algebraicas, primero tenemos que hablar de lo que son las leyes de composición interna. ¿Qué es una ley de composición interna? Una ley de composición interna en un conjunto no vacío A es una operación binaria que asocia a cada par ordenado de elementos de A un único elemento de A. Dicho brevemente, una ley de composición interna definida en un conjunto no vacío A es toda función que pertenece al producto cartesiano de A con A dentro del conjunto A. En símbolos, la ley de operación interna dentro del conjunto A forma parte de lo que es el producto cartesiano y este mismo pertenece al conjunto A. Es decir, si el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B pertenece al conjunto A, entonces el producto que nos dé la ley de composición interna también va a pertenecer al conjunto A. ¿Qué propiedades cumplen las leyes de composición interna? Consideramos a la ley de composición interna asterisco dentro del conjunto A, es decir, que la ley de composición interna pertenece al producto cartesiano. Entonces, primero vamos a hablar de la asociatividad. Una ley interna dentro del conjunto A es asociativa si es que nosotros operamos primero los elementos A con B y el resultado con C, nos da lo mismo que si operáramos los elementos B con C y el resultado con A. Y eso para cualesquiera elementos A, B y C que pertenezcan al conjunto A. Luego, vamos a hablar de la conmutatividad. En una ley de composición interna que pertenece al conjunto A es conmutativa si se verifica que el producto de A con B es igual al producto de B con A para todo elemento A y B que pertenezcan al conjunto A. Ahora, vamos a hablar de la existencia de un elemento neutro. Un conjunto A está dotado de un elemento neutro con respecto a una ley interna sobre el conjunto A si es que existe un elemento E que pertenezca al conjunto A con la propiedad de que este elemento E, al operarse con A en cualquier orden, nos va a dar el mismo elemento A, siempre y cuando A pertenezca también al conjunto designado como A. Se dice que este elemento E viene a ser el elemento neutro. Luego, vamos a hablar de la existencia de inversos en la ley interna con neutro. Nos dice, sea un conjunto A que posee el elemento neutro con respecto a una ley interna, un elemento A' que también pertenece al conjunto A, se dice que es el inverso de A, que pertenece al conjunto A, si es que nosotros, al operar A con A' en cualquier orden, nos va a dar el elemento neutro E. Finalmente, vamos a hablar de la regularidad de un elemento respecto de una ley interna. ¿Qué nos dice? La regularidad de un elemento A que pertenece al conjunto A respecto de cierta ley interna en el conjunto A consiste en que es simplificable a la izquierda y a la derecha en los dos miembros de una igualdad. Es decir, si el elemento A pertenece al conjunto, es regular respecto de la ley de composición interna si es que, al operar A con B, es igual al operar A con C. Entonces, el valor de B tiene que ser igual al valor de C. Y si operamos al cambiar el orden, B con A igual a C con A, nos tiene que dar que el elemento B también es igual al elemento C. Ahora vamos a hablar de la ley de composición externa. Nos dice, la ley de composición externa se denomina así cuando se opera con elementos de dos conjuntos, es decir, dados los conjuntos K y A, se entiende por ley de composición externa a toda aplicación del conjunto que pertenece al producto cartesiano de K con A, dentro del conjunto A, en donde el conjunto K se denomina conjunto de operadores o escalares. Entonces, una vez que ya hemos hablado de las leyes de composición interna y externa, vamos a hablar de lo que son las estructuras algebraicas. ¿Qué es una estructura algebraica? Se denomina estructura algebraica a todo conjunto no vacío en el que se han definido una o más leyes de composición interna y, eventualmente, leyes de composición externa. Ahora vamos a hablar de lo que es la estructura de semigrupo. Nos dice, sea A un conjunto no vacío en el que se ha definido una ley de composición interna, se dice que el conjunto A, junto con la operación, es un semigrupo y se representa por paréntesis A, asterisco, que en este caso viene a ser el conjunto A y la ley de composición interna, si solo si esta ley es asociativa.
Luego, ¿qué son las estructuras de grupo? Sea G un conjunto no vacío en el que se ha definido una operación o ley de composición interna, se dice que el conjunto G, junto con dicha operación, tiene estructura de grupo y se representa de esta forma. Si solo si se cumplen las siguientes propiedades. Se debe cumplir en primer lugar la asociatividad, la existencia del elemento neutro, la existencia del elemento inverso y en caso de que se cumpla la conmutatividad, en este caso va a pasar a ser un grupo abeliano. Luego vamos a hablar de las estructuras de anillo. Nos dice, sea A un conjunto no vacío en el que se han definido dos leyes de composición interna respectivamente, se dice que el conjunto A, junto con estas dos operaciones, tiene estructura de anillo y se representa por paréntesis, conjunto A, ley de composición interna asterisco, ley de composición interna producto. Si se cumplen las siguientes condiciones. En primer lugar, tiene que cumplirse que es un grupo abeliano con respecto a la primera ley. Tiene que tener estructura de semigrupo con respecto a la segunda ley. Tiene que existir una distributividad de la segunda respecto de la primera, y en caso de que exista distributividad de la primera respecto de la segunda, estaríamos hablando de un anillo conmutativo. Finalmente vamos a hablar de lo que son las estructuras de cuerpo. Nos dice, sea K un conjunto no vacío en el que se han definido dos operaciones. Se dice que el conjunto K, junto con estas dos leyes de composición interna, tiene estructura de cuerpo y se representa de la siguiente forma si se cumplen las siguientes condiciones. Tiene que ser grupo abeliano con respecto a la primera, también tiene que ser grupo abeliano con respecto a la segunda, exceptuando la propiedad del elemento neutro, y tiene que existir distributividad de la segunda con respecto a la primera. Para concretar lo que acabamos de decir, vamos a revisar algunos ejemplos. Como ejemplo 1 tenemos la resta o sustracción es una ley de composición interna en los naturales y en los enteros. Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, nosotros tenemos que analizar lo que ya habíamos explicado anteriormente. Si nosotros ya hemos analizado este contenido, podemos dar respuesta a este problema diciendo, solo es una ley de composición interna a los enteros, pues, si el valor de A es mayor que el valor de B, la diferencia de B con A no va a pertenecer al conjunto de los naturales, pues evidentemente nos va a dar un número negativo. Por lo tanto, sí es una ley de composición interna para los enteros, pero para los naturales no. Como un ejemplo 2, ¿qué nos dice? Se define la ley de composición interna en el conjunto A, que está compuesto por 0, 1, 2 y 3, mediante la tabla siguiente. Y nosotros tenemos esta tabla para la ley de composición interna asterisco. Nos dice, si A y B son dos elementos del conjunto A, el resultado de operar A con B se halla en la intersección de la fila A con la columna B. Como inciso A nos pide hallar el producto de la operación de 2 con 1 y todo operado con 3, 3 con 1 y todo operado con 2, 0 operado con 2 y eso operado con el resultado que me dé al operar 2 con 3, 3 operar con 0, 2 operar con 2 y a los resultados operarlos ambos. Como inciso B, me pregunta si dicha ley es conmutativa y si posee un elemento neutro. Y como inciso C, me pregunta si es asociativa y si posee elemento inverso. Entonces, como solución, primero vamos a aplicar la tabla para dar respuesta al inciso A. Vamos a verificar este caso. ¿Qué me dice? Primero yo opero 2 con 1 y al final opero con 3. Si yo opero 2 con 1, me va a dar 3. Y si yo opero 3 con 3, me va a dar 2, como podemos evidenciar aquí. Si yo opero 3 con 1 y con 2, luego, ¿qué es lo que me va a dar? 3 con 1 me va a dar 0. Y si yo eso lo opero con 2, me va a dar 2, como se puede evidenciar aquí. Y lo mismo va a pasar con estos otros ejemplos. Si yo opero 0 con 2, me va a dar 2. 2 con 3 me va a dar 1. Y si yo opero 2 con 1, me va a dar 3. Si yo opero 3 con 0, me va a dar 3. 2 con 2 me da 0. Y si yo opero ambos, me va a dar 3. Como inciso B, ¿qué respuesta hemos colocado? Hemos dicho, dicha ley es conmutativa puesto que existe simetría en la tabla. Si ustedes se dan cuenta, si yo me trazo una diagonal y luego me trazo secundarias a esa diagonal, que también son diagonales, yo puedo observar que en cada diagonal se observa una simetría respecto a la diagonal principal. Yo tengo aquí 0,
Tengo aquí 1 y al otro lado 1. Tengo aquí 2, al otro lado 2. Tengo 3 y 3, al otro lado también tengo 3 y 3. Tengo 0 y aquí tengo 0. Tengo 1 y tengo 1. Por lo tanto, como existe simetría, yo puedo decir que es conmutativa. Por otra parte, también se puede evidenciar la existencia del elemento neutro que vendría a ser el 0, ya que mantiene inalterados a los elementos con los que opera en la primera fila. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta en la primera fila, si yo opero cualquiera de estos números con el 0, me va a dar los mismos números. Si opero 0 con 0, me va a dar 0. 1 con 0 me va a dar 1. 2 con 0 me va a dar 2. 3 con 0 me va a dar 3. Y para verificar una vez más la conmutatividad, debería darme lo mismo en esta columna. Sí, en esta columna. Si yo opero 0 con 0, me va a dar 0. 0 con 1 me va a dar 1. 0 con 2, 2. Y 0 con 3, 3. Por lo tanto, yo he podido hallar el elemento neutro que viene a ser 0 para este caso. Para dar respuesta al inciso C, ¿qué hemos dicho? Para probar la asociatividad tomaremos en cuenta los dos primeros ejemplos del inciso A, donde podemos verificar que asociando de distinta manera se llega al mismo resultado, por lo tanto es asociativa. Como ustedes pueden ver, para esta operación que teníamos 2 con 1 y todo operado con 3, y 3 con 1 todo operado con 2, el orden es el mismo, simplemente hemos agrupado de distinta forma. Pero haciendo eso hemos llegado al mismo resultado. Por lo tanto, yo puedo decir que dicha ley es asociativa. Por otra parte, me dice, podemos verificar que en la tabla cualquier número tiene un elemento con el que operando dan el elemento neutro que es 0. Si ustedes recuerdan la propiedad del elemento inverso, me dice que si opero un elemento A con una prima, me tiene que dar el elemento neutro. En este caso, el elemento neutro venía a ser 0. Si opero cualquiera de estos números, o más bien verifico que para cualquier número yo tengo el elemento neutro. Para 0, yo obtengo 0 al operar con 0. Para 1 yo obtengo 0 al operar con 3. Para 2 yo obtengo 0 al operar con 2. Y por conmutatividad, al operar 3 con 1, me va a dar también el elemento neutro que viene a ser 0. Como ejemplo 3, ¿qué me dice? En el conjunto Z de los números enteros se establece la siguiente operación. Me dice, si yo opero A con B, eso es igual a paréntesis B más 1 más B paréntesis A más 1. ¿Qué propiedades cumple dicha operación? Bueno, entonces yo voy recordando las propiedades que he ido explicando anteriormente. Yo voy a tratar de simplificar un poco el resultado que me da dicha operación. Si yo desarrollo este producto, me va a dar A por B más A por B más B. Si yo lo simplifico, me va a dar que es igual a más B más 2AB. Voy a verificar primero la asociatividad. Para la asociatividad, yo tengo que tomar tres elementos y agruparlos de distinta forma. Por el lado izquierdo, yo he agrupado B con C, y por el lado derecho he agrupado A con B. Luego, al desarrollar esta operación, voy a obtener que al operar B con C me va a dar B más C más 2BC. Por este lado me va a dar A más B más 2AB. Luego, voy a tomar en cuenta este valor que es B más C más 2BC como un solo elemento y lo voy a operar con A siguiendo esta regla, que es el primero más el segundo más el doble del producto del primero con el segundo. Entonces, eso me va a dar A más B más C más 2BC más 2 veces A por B más C más 2BC. El primero, que venía a ser A, el segundo, que es B más C más 2BC, y el doble del producto del primero por el segundo, es decir, 2 veces A por todo lo que está dentro del paréntesis. Lo mismo hago con el miembro derecho, me va a dar A más B más C más 2AB más 2C, todo multiplicado por A más B más 2AB. Si yo desarrollo este paréntesis de forma conveniente y yo lo agrupo, me va a quedar en el lado izquierdo A más B más C más 2AB, más 2 por paréntesis AB más BC más AC más 4ABC. Por el lado derecho me va a dar A más B más C más el doble de la suma de A por B con B por C con A por C más 4 veces ABC. Y si se dan cuenta, lo que tengo al lado izquierdo es lo mismo que lo que tengo en el lado derecho. Por lo tanto, yo puedo afirmar que se cumple la propiedad asociativa.
Para la conmutatividad es más simple. Si yo opero A con B, tiene que ser lo mismo que si yo opero B con A. Por el lado izquierdo me va a dar A más B más dos veces AB. Por el lado derecho me va a dar B más A más dos veces BA. Sabemos que dentro de la suma y dentro del producto se cumple la conmutatividad, por lo tanto eso es igual a más B más 2AB, y eso es igual a lo que tenía en el miembro izquierdo. Para verificar la existencia del elemento neutro, yo voy a operar el elemento A con un supuesto elemento neutro E, y me tiene que dar el mismo valor A. Si yo aplico la definición de la operación, me va a dar A más C más dos veces AE, y eso es igual a A. Lo que yo busco es despejar el valor de E, asocio y me va a dar el valor de E multiplicado con A más dos veces A. Todo eso está igualado a cero. Yo voy a asumir que este valor que se encuentra aquí dentro del paréntesis es distinto de cero, y simplemente voy a tomar en cuenta el valor de E. Y yo digo que el valor de E es igual a cero porque toda esta ecuación está igualada a cero. Prosiguiendo, vamos a verificar el elemento inverso. Para el elemento inverso, según la definición, me dice que si yo opero un elemento A con un elemento A', me tiene que dar el elemento neutro. En este caso es 0. Entonces, yo aplico la definición de la operación. Voy a obtener A con A' sumados más dos veces A por A'. Como en el caso del elemento neutro, yo busco despejar el elemento inverso o mi supuesto inverso. Yo lo voy a asociar de esta manera: el valor A' multiplicado por 1 más 2A, y este valor de A pasa al otro lado con signo negativo. Si yo despejo el valor de A', me va a dar que es igual a el negativo de A sobre 1 más 2 veces A, pero en este caso el elemento inverso no va a pertenecer necesariamente al conjunto de los enteros, puesto a que si ustedes se dan cuenta es un número fraccionario y no para cualquier valor de A el resultado va a pertenecer al conjunto de los enteros. Por lo tanto, el valor del elemento inverso no necesariamente pertenece al conjunto de los enteros. Finalmente voy a verificar la regularidad de los elementos. Para el lado izquierdo yo voy a obtener el producto de A con B, y por el lado derecho A con C. Yo aplico la definición y me va a dar A multiplicado por B más 1 más B por A más 1 es igual a A por C más 1 más C por A más 1. Si yo desarrollo eso, me va a dar A más B más dos veces AB es igual a A más C más dos veces AC. Entonces, si yo lo agrupo de la forma más conveniente, este C puede pasar a restar aquí, este B se va a quedar con signo positivo. Luego el valor de A se va a simplificar en ambos miembros, este A con este otro valor de A, y este 2AC puede pasar a restar. Si yo agrupo en función de 2A, me va a dar lo mismo que tengo aquí, que es B menos C. Si yo lo factorizo, me va a dar el producto de 1 más 2A con B menos C. De la misma forma como hemos hecho en el elemento inverso, yo voy a asumir que esto va a ser distinto de 0. Por lo tanto, el valor de B menos C va a ser igual a 0. Y si yo despejo, o mejor dicho, paso este menos C al otro miembro con signo positivo, me va a dar que B es igual a C. Pasando al siguiente ejemplo. Me dice: en el conjunto Q de los números racionales se definen las leyes de composición interna mediante, en primer lugar tenemos A asterisco B, que es la primera ley, está igualada a A más B sobre 3. La segunda ley me dice: A operada con B es igual a 3 veces AB. Investigar las distributividades de la segunda respecto de la primera. Aquí simplemente me tengo que centrar en la distributividad. Primero vamos a verificar la distributividad de la segunda respecto de la primera. Vamos a operar B con C. Según la primera, me va a dar B más C sobre 3. Ahora, si yo aplico la definición de la segunda ley, en esta operación me va a dar 3 veces A por B más C sobre 3. Este 3 con este otro 3 se van a simplificar y me va a quedar A por B más C. Luego voy a aplicar lo que es la distributividad. Vamos a obtener A multiplicada por la segunda con B, o operada con la segunda con B. Dentro del paréntesis, por otro lado, tengo el elemento A operada con la segunda con C, y el resultado se opera con la primera.
Entonces, si yo aplico la definición de la segunda en este paréntesis y en este otro, me va a dar 3AB operado con 3AC. Y ahora, si aplico la definición de la primera ley, me va a dar 3 veces AB más 3 veces AC sobre 3. El 3 se puede factorizar tanto en el numerador como en el denominador y simplemente me va a dar AB más AC. Si yo factorizo el valor de A, voy a obtener A por B más C. Por lo tanto, yo puedo decir que la distributividad de la segunda respecto de la primera en efecto se cumple, es distributiva. Pasando al siguiente ejemplo. Me dice, en el conjunto Z de los enteros se define la ley de composición interna mediante esta ley, que viene a ser A operado con B nos da el valor de A. Es decir, si opero un primero con un segundo, siempre me va a dar el primero. Hay que probar que en el conjunto esta ley de composición forma un semigrupo. Entonces, para probar que es un semigrupo, simplemente yo tengo que probar que se cumple la propiedad asociativa para dicha ley. Por lo tanto, yo voy a tomar en cuenta tres elementos, A, B, C, y los voy a agrupar de distinta forma en ambos miembros. Para el lado izquierdo, yo voy a operar B con C y eso me va a dar B según la ley. Y si yo opero A con B, eso me va a dar el valor de A. Luego, para el lado derecho, si yo opero A con B, me va a dar A. Y si yo opero el resultado con C, también me va a dar A. Por lo tanto, como yo tengo la misma igualdad, yo puedo decir que este par es un semigrupo. ¿Por qué? Porque cumple la propiedad asociativa. Pasando a un sexto ejemplo. Me dice, en el conjunto de los números reales se define la operación asterisco mediante A operado con B es igual a 0. Determinar si el par es un semigrupo conmutativo. Entonces, yo recuerdo lo que he ido analizando. Para que sea un semigrupo conmutativo, en primer lugar, para que sea solo un semigrupo tiene que cumplir la propiedad asociativa. Y para que sea conmutativo, ya me está diciendo que también tiene que cumplir la propiedad conmutativa. Vamos a verificar ambas propiedades. Para la primera, yo voy a tomar en cuenta, como ya se sabe, tres elementos distintos, A, B, C, y los voy a agrupar de distinta forma. Si yo opero B con C me va a dar 0, y si yo opero ese valor con A también me va a dar 0. Por el otro lado, si yo opero A con B me va a dar 0, y si lo opero con C me va a dar 0. Para la conmutatividad, si yo opero A con B, es lo mismo que si yo opero B con A, porque el resultado siempre va a ser 0 según esta ley. Por lo tanto, como se cumple con la asociatividad y con la conmutatividad, yo puedo decir que se trata de un semigrupo conmutativo. Más adelante iremos viendo lo que son ejercicios relacionados con dos leyes de composición para verificar si se dan las estructuras de anillo y de cuerpo. Cabe destacar también que vamos a aplicar las mismas propiedades que hemos ido estudiando, que son la asociatividad, la conmutatividad, el elemento neutro, el elemento inverso y la regularidad de los elementos.